Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y una de mis principales áreas de interés es la tributación internacional. En este video voy a realizar una breve reseña de las dudas, incertidumbres que se generan y algunas vicisitudes que debe atravesar el contribuyente argentino que debe expatriarse o radicarse en el exterior. El primer concepto que debemos tener en cuenta es que Argentina, como todo país soberano, necesita de sus impuestos para sostener sus diferentes gastos públicos y su estructura. Y en este caso, como en este video, nos vamos a centrar en dos impuestos: el impuesto sobre los bienes personales y el impuesto a las ganancias. El énfasis que voy a hacer en estos dos impuestos no se debe a que sean los únicos, ni mucho menos. De hecho, Argentina tiene una gran multiplicidad de impuestos, sino que son los dos impuestos que principalmente son los que deben llamar la atención al contribuyente que desea migrar al exterior. El objeto de este video va a ser de alguna forma llevar conciencia, por un lado al asesor tributario cuando se le presenta el caso de un contribuyente que desea migrar, pero fundamentalmente al contribuyente que está pensando en radicarse en el exterior, para advertir la complejidad del caso y que pueda tomar las medidas que estime pertinentes incluso antes de emigrar. Al pie de este video yo voy a colocar algunos papers, voy a colocar algunos PDF en los cuales trato resumidamente la problemática, tal vez más extensa que lo que lo haga en este video, y luego trato diferentes rubros informativos que también entiendo que son necesarios para que lo pueda entender quien se interese por el tema. El video que voy a realizar es meramente introductorio a la problemática, y en todo momento lo que voy a hacer es recomendar analizar el caso concreto del contribuyente, incluyendo bienes, rentas, situación, si es o no miembro de un componente de una sociedad conyugal y demás, como voy a desarrollar más adelante. Volviendo un poco al relato inicial, estos son los dos impuestos que centrarán nuestra atención en este video. Y en cuanto al impuesto sobre los bienes personales, lo que me interesa digamos, dejar en claro es que Argentina ha legislado, por un lado, que se debe pagar impuestos sobre los bienes personales por aquellos bienes ubicados en territorio nacional. Pero también ha indicado que se deben pagar impuestos para otro tipo de contribuyentes por aquellos bienes ubicados en el país y en el exterior. Claramente estamos hablando de dos formas de alcanzar con impuestos a diferentes contribuyentes, como veremos. Básicamente, el elemento que definirá sobre qué hay que pagar impuestos va a ser el domicilio. Si el domicilio del contribuyente se encuentra en el exterior, ese contribuyente del exterior va a tener que pagar impuestos solamente por aquellos bienes que tenga en el país. Por el otro lado, si se trata de un contribuyente que tenga domicilio en Argentina, va a tener que pagar impuestos sobre los bienes personales por aquellos bienes ubicados en el país y en el exterior. Rápidamente vemos que si usted, señor contribuyente, desea expatriarse o migrar al exterior, va a dejar de tener domicilio en Argentina, forzosamente va a dejar de tributar por el conjunto de bienes en Argentina y en el exterior para pasar a tributar solamente por los bienes en Argentina. De esta manera, nosotros lo que podemos decir es que el domicilio o el elemento de domicilio es el elemento de vinculación o el elemento que une al contribuyente con el territorio. Es decir, contribuyentes, podríamos decir abstractamente que contribuyentes podrían ser todos. Solamente aquel contribuyente que tenga domicilio en Argentina tributará por los bienes en Argentina y en el exterior, y si tiene domicilio en el exterior, tributará, como dije antes, por los bienes en Argentina. Será entonces el elemento vinculante entre domicilio entre contribuyente y territorio el concepto de domicilio que demuestre tener este contribuyente. Por otro lado, yendo a la ley de impuesto a las ganancias, encontraremos que definirá sobre qué debe tributar impuesto su carácter de residente fiscal. Si es un contribuyente que no es residente fiscal conforme a la ley argentina, va a tributar impuestos solamente por las ganancias que obtenga en el país. Sin embargo, si esta persona es residente fiscal argentino, tributará impuestos en función de las ganancias obtenidas en el país y en el exterior. Nuevamente, el elemento de vinculación aquí también existe, igual que el impuesto sobre los bienes personales, es la residencia fiscal, que básicamente se encargará de vincular a un contribuyente con un territorio. Hasta aquí hemos expuesto dos conceptos. Por un lado, basados en el impuesto sobre los bienes personales, pero por otro lado, basados en el impuesto a las ganancias. En el impuesto sobre los bienes personales nos importará el domicilio, que será
lo que definirá sobre qué bienes deberá tributar un contribuyente. Pero en el impuesto a las ganancias, lo que nos importará es la residencia fiscal, que será lo que determinará en función de, qué rentas deberá el contribuyente someter a tributación. Es decir, aquellas obtenidas en el país solamente o aquellas obtenidas en el país y en el exterior. De esta manera, lo que quiero dejar en claro que es un poco el objeto de este video y lo que muchas veces lamentablemente pasa desapercibido, que domicilio y residencia fiscal no son lo mismo. El error que se comete habitualmente es creer que un contribuyente residente fiscal argentino debe tributar bienes personales como si fuera un contribuyente domiciliado argentino. Nuevamente, son conceptos diferentes. Tan diferentes son que en definitiva el domicilio es aquel regulado, reglamentado en el Código Civil y Comercial de la Nación, mientras que la residencia fiscal es una condición del sujeto contribuyente que se encuentra regulada en la Ley de Impuesto a las Ganancias. De esta manera, forzosamente, no tienen por qué ser lo mismo. Veámoslo en un ejemplo, en una recta de tiempo para que quede claro al contribuyente. Supongamos que estamos analizando el ejercicio fiscal 2015. Sabemos que el impuesto sobre los bienes personales y el impuesto sobre las ganancias se debe determinar un cierre fiscal al 31 de diciembre de cada año. De esta manera, presentemos el caso de un contribuyente que desea migrar al exterior y radicar su domicilio en cualquier parte del mundo, supongamos en Uruguay. El día 10 del 2015, esta persona migra, radica su nuevo domicilio en Uruguay, de forma tal que al día 31 de diciembre de 2015, esta persona efectivamente es un domiciliado en el exterior. Pero para analizar si esta persona es residente fiscal argentino, deberemos remitirnos a lo que indica la ley de impuesto a las ganancias. Y la ley de impuesto a las ganancias nos indica, por decirlo, o sea, sin ir al texto de la ley en este momento, porque el objeto de este video es que sea coloquial, indica algo así como que pese a que el contribuyente hubiera migrado, durante un lapso de 12 meses va a seguir siendo considerado residente fiscal argentino. De esta manera, en el año 2015, entre el mes de octubre y el mes de diciembre, solo han transcurrido 2 meses, de forma tal de que, objetivamente, no vamos a tener dudas de que esa persona se radicó y tiene domicilio en el exterior. Será un contribuyente para el impuesto sobre los bienes personales domiciliado en el exterior y deberá tributar impuestos sobre los bienes personales solamente por los bienes que posean territorio nacional. Sin embargo, este contribuyente no ha transcurrido el plazo de 12 meses para que hubiera perdido el carácter de residente fiscal argentino al solo efecto de la ley de impuesto a las ganancias. De esta manera, este contribuyente, pese a pagar impuestos por los bienes aquí en Argentina, va a tener que pagar impuestos o considerar dentro de sus bases imponibles aquellas rentas obtenidas en Argentina y en el exterior. Básicamente, como dije antes, el contribuyente domiciliado en el exterior, la primera obligación va a ser pagar impuestos sobre los bienes personales por aquellos bienes que tenga en Argentina, pero también encontramos que se agrega un condimento adicional, que es que va a tener que designar un representante ante el fisco nacional para que determine el tributo por aquellos bienes por los cuales debe tributar. Y esa persona va a ser lo que lo va a representar ante el fisco. Esto quiere decir que si usted migra, supongamos, en octubre del 2015, se va a vivir a Uruguay, establece su domicilio, su residencia ahí en Uruguay y puede ser un dato efectivamente comprobable. Y es más, se dirige al consulado argentino para dar cumplimiento a la ley nacional que indica que usted al modificar su residencia o su domicilio debe notificarlo a las autoridades como corresponde. No habrá ninguna duda de que al corte del año usted tiene este domicilio establecido en un país extranjero. Pero el concepto es que un sujeto domiciliario en el exterior es difícil de que sea alcanzado por el fisco para obligar al cumplimiento de las obligaciones fiscales. De esta manera, el fisco lo que ha hecho es reglamentar un régimen de responsabilidad sustituta que obliga a este sujeto del exterior a designar a alguien que lo represente, de manera tal de que el fisco pueda alcanzarlo y decirle, señor, usted tiene que determinar los impuestos que les corresponden a ese sujeto que se expatrió sobre una base determinada por ley. Por otro lado, si es contribuyente residente fiscal argentino, va a seguir tributando, como dije antes, por rentas de fuente argentina, incluyendo las rentas de fuente extranjera. Entonces, antes de emigrar, hay algunas cosas que quiero dejar en claro en este muy breve video. Lo primero que tenemos que hacer
es analizar si la jurisdicción de destino posee celebrado un CDI, un acuerdo para evitar la doble imposición internacional con Argentina. Esto es importante porque lo que se presenta habitualmente es que la gente, o sea, el contribuyente, migra, digamos, en el transcurso del ejercicio y básicamente deja de trabajar en Argentina para pasar a trabajar en el exterior. Cuando trabaja en el exterior, y antes de que se cumpla el lapso de 12 meses, como he comentado, sucede que al ser residente fiscal argentino, porque no se dio ese tiempo, ese contribuyente debe incorporar en su declaración jurada de impuesto a la renta las ganancias obtenidas en Argentina y en el exterior. Pero sucede que en el exterior, en su nuevo trabajo, le retienen impuesto. Lo que, si bien desde el punto de vista del impuesto argentino nos permite tomar como crédito de impuesto lo retenido en el exterior, en el caso de existir alguna norma que permita evitar la doble imposición internacional, nos permitiría asegurarnos o determinar a dónde yo tengo que asignar la renta, si al territorio argentino o bien por CDI Argentina ha decidido no incluir dentro de las bases imponibles la renta obtenida al exterior por imperio de un CDI, simplemente por mencionar un ejemplo. Otra cuestión que tengo que analizar son las normas de residencia fiscal. Las normas de residencia fiscal, como lo comenté antes, tienen que ver con normas de la propia ley de impuestos a las ganancias, así como también en otros países en las propias leyes fiscales. Esto no quiere decir que sean iguales en todos los países. Argentina puede considerar que para ser residente fiscal se tienen que dar determinadas condiciones y Uruguay, Brasil, Chile, cualquier otro país del mundo puede considerar otras condiciones. De manera tal que sería posible que un contribuyente argentino pierda la residencia fiscal por el simple transcurso del tiempo, es decir, un sujeto que se expatría, como en nuestro ejemplo, en octubre del 2015, no vamos a tener ninguna duda que en diciembre de 2016 esa persona no va a ser residente fiscal argentino. Ahora bien, si esta persona no obtuvo la residencia fiscal conforme a las normas que existen en su país de destino, es posible que sea un sujeto que no tenga residencia fiscal desde el punto de vista de cualquiera de las dos legislaciones y por ende no se pueda acoger a ningún tratado de tributación internacional para evitar la doble tributación internacional. Y forzosamente antes de emigrar debe determinar quién va a ser el representante a los efectos fiscales por las obligaciones que se generen, ya sea por tener patrimonios o bien por tener que administrar bienes o otro tipo de bienes o rentas. Hay dos cosas que quiero remarcar, algunas dificultades. Aquí, los contribuyentes casados pueden tener alguna dificultad adicional a un contribuyente que se encuentre soltero y a veces es lamentablemente poco advertido. Nosotros sabemos que las uniones conyugales, básicamente, hoy en Argentina hay dos regímenes. Una es la confusión patrimonial y otra es la separación de bienes. Lo que estaba vigente aquí en Argentina hasta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial era esta confusión patrimonial y de alguna manera las normas fiscales habían decidido cómo asignar los bienes y cómo asignar las rentas originadas por los bienes gananciales. Básicamente, y por decirlo digamos en pocas palabras, las normas fiscales habían determinado que los bienes gananciales se asignaban al marido y las rentas de los bienes gananciales se asignaban al marido. En el año 2012 se sanciona la ley de matrimonio igualitario, rompe un poquito el esquema este que estoy comentando desde el punto de vista del derecho civil, y AFIP, para tratar de resolver el conflicto, lanza la circular 8 del 2011. Hoy nos encontramos con un panorama donde los contribuyentes miembros de una sociedad conyugal puede ser que encuentren algún tipo de conflicto al asignar bienes o al asignar rentas, debido a que las disposiciones legales, ya sean el impuesto a las ganancias o los bienes personales, puede ser que sean completamente opuestas a lo dispuesto por la circular, que yo acabo de mencionar, 8 del 2011. ¿Esto qué genera? Genera que ante el caso de un contribuyente que bien una sociedad conyugal pueda tener cuentas bancarias o bienes en el exterior, la pregunta es ¿a quién se lo asigno? Puede ser que una asignación conforme a la ley termine siendo asignado al contribuyente que se expatría y conforme a las normas argentinas esa base impositiva deje de estar alcanzada por el fisco nacional, producto de que el contribuyente pasa a ser primero un domiciliado en el exterior y luego un residente fiscal en el exterior, o puede darse el caso inverso. Puede ser el caso que conforme a la asignación que yo haga, que bien puede ser según la disposición, la circular de AFIP 8 del 2011, las rentas y los patrimonios terminen siendo asignados al contribuyente que se queda aquí en Argentina.
En uno de los casos encontraremos una tributación superior a la que se podría tener antes y en otro caso una tributación inferior. Naturalmente es una cuestión que puede generar dificultades y obliga al analista tributario a estudiar el caso en detenimiento. Y la segunda cuestión es lo que yo he marcado tal vez hace unos minutos antes. Esta es la cuestión de que puede ser que el contribuyente expatriado no logre la residencia fiscal en el país de destino. El principal efecto que uno puede llegar a sentir ante esta situación es que el país de destino lo trate tal vez como un beneficiario del exterior, como un sujeto del exterior, de esta manera un contribuyente al expatriarse termina tributando con un régimen diferente al que tributan los locales o los residentes en ese lugar. Pero por otro lado, sigue manteniendo bienes y rentas en otros países. Al no tener residencia en un fiscal en un país determinado, no va a poder acogerse a ningún convenio para evitar la doble imposición. Y muchas veces estos convenios suelen ser importantes o ventajosos para los contribuyentes para administrar las cargas tributarias, ya sean generadas por patrimonios o sean generados por rentas. Eh, estos, nuevamente, como dije antes, este video pretendió ser una muy breve introducción a la problemática. Definitivamente evité por todos medios eh, comentar acabadamente el tema. Creo que se tiene que ver este video junto con otros 3 links que voy a dejar más abajo que hablan sobre concretamente el concepto de residencia fiscal y las condiciones que tiene un contribuyente para ser residente fiscal y para perder esa residencia. Y creo que también se van a tener que complementar con los otros elementos que dejo ya en papers o en formato PDF para que usted los pueda leer. Naturalmente, si usted se enfrenta a una situación en la cual pretenda expatriarse, esté planificándolo o ya se hubiera expatriado, deberá ser sometido a consulta y ante cualquier cosa me podrían consultar. Muchas gracias por su tiempo.